Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo estas hermosas rositas rococó con su hojita. Como ven, son muy sencillas de realizar y con poco material. Por supuesto, la podemos utilizar para decorar ropa, accesorios como carteras, tiaras, capelinas y también para decoración de objetos para el hogar tejidos, centros de mesa, diferentes adornos. Vamos entonces a los materiales. Para realizar estas rositas rococó con hojita necesitamos muy poquito material. Yo utilicé hilo semigrueso y para este hilo aguja número 4. Si utilizan hilo más fino pueden utilizar una aguja de 3, 2,5, siempre va a depender del grosor del hilo. Necesitamos simplemente tijerita y aguja lanera. Bueno, manos a la obra entonces. Bien, para realizar la hojita vamos a iniciar con un anillo mágico. Y vamos a levantar una cadenita lazada, medio punto alto. Vamos a hacer ahora 2 puntos altos lazada, pero sacamos de a uno. Lazada, sacamos uno por uno y ahora 2 puntos altos dobles, 2 lazadas, ingresamos y vamos sacando 2 lazadas, ingresamos y vamos sacando esos puntitos. Ahora hacemos 3 cadenitas. Vamos a la base, acá, punto deslizado y llegamos a la mitad. Vamos a trabajar en espejo, ahora vamos a hacer 2 puntos altos dobles, otro punto alto doble, entonces 2 lazadas, ingresamos. Ahora 2 puntos altos, lazada, saco 1, 2, lazada, saco 1, 2. Y para terminar, 2 medios puntos altos, lazada, pero saco los 3 juntos. Ese es el medio punto alto, lazada y saco los 3 juntos. Como ven, trabajamos en espejo. Hasta acá hicimos estas cadenitas al aire que nos hacen como una puntita de la hoja y trabajamos después en espejo. Ajustamos el anillo y ahora vamos a perder las hebritas. Y ahora para perder esta hebrita vamos hacia atrás, llevamos el hilo hacia atrás y hacemos lo mismo así. Y tenemos la hojita terminada. Vamos a hacer ahora entonces las florcitas. Iniciamos con un nudo deslizado. Porque vamos a hacer cadenitas. Vamos a hacer 11 cadenitas. En la primera no, en esta segunda vamos a hacer un punto deslizado. En la que sigue un medio punto o punto bajo, en la que sigue 2 puntos bajos, un medio punto, ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos en el mismo espacio
lazada y sacamos los 3 juntos. Son 2 medios puntos altos. En el siguiente vamos a hacer, en el siguiente espacio, un medio punto alto y un punto alto, una lazada, sacamos 1, 2. En el siguiente, 2 puntos altos. En el mismo espacio, ¿no? En el siguiente lo mismo, repetimos 2 puntos altos. En el siguiente espacio, 2 puntos altos más. En el punto que sigue, que es el anteúltimo, 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3. Y en el último punto, acá, lazada y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos 3 cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado acá. Deslizado. Vamos a dejar una hebra larguita porque con eso vamos a coser toda la flor. Y esta hebrita que sobró del nudo deslizado al inicio la vamos a perder. Ahora entonces vamos a enhebrar, tomando este extremo lo vamos a ir modelando, dándole la formita. Pueden hacer que quede más adentro el centro. Una vez como nos gusta más la florcita, vamos a ir cosiendo. Cosemos y la vamos viendo cómo queda. Tenemos terminada la florcita. Para unirlas, vamos a unir la florcita a la hojita. Simplemente vamos a hacer unos puntitos acá en la hoja. Así. Cortamos y tenemos la florcita terminada. Así que espero les haya gustado. Vamos a seguir con otros modelos de florcitas y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!